Con lo que se refiere a esta unidad 6, el tema de igual manera, los temas tratados fueron interesantes, pero es importante recalcar que esta unidad se centra en estudios experimentales, surgiendo así 6 propuestas. Por toda esta investigación, la teoría que engloba es muy pesada, por lo que intentaré resumirlo de la mejor manera, dado que la cantidad de información teórica es muy extensa y llegar a especificar tanto los experimentos realizados a gran detalle como toda esta situación llevaría un tiempo muy largo, por lo que trataré de resumirlo ejemplificando los puntos más importantes de las diferentes propuestas y todo lo que engloba esta unidad. Bueno, las 6 propuestas que enmarca para la enseñanza del segundo idioma o la segunda lengua son: el primero, que es acertar desde el principio; 2, solo escuchar y leer; 3, hablemos; 4, conseguir 2 por 1; 5, enseñar lo enseñable; y 6, acertar al final. En la cuestión de la primera propuesta, que es acertar desde el principio, se basa bajo un enfoque de traducción de la gramática, es decir, se centra mucho en la cuestión gramatical, la enseñanza gramatical, es decir, las reglas, la traducción, etcétera. Por lo que igual se insta a la cuestión de leer la cuestión de la literatura. Y un punto importante que toca esta propuesta es el aspecto que se basa en el conductismo. Ya hemos visto brevemente en otras unidades que es el conductismo, basado en la cuestión del Skinner, castigo, reforzamiento, puede ser castigo, etcétera. Este punto lo trabaja bastante y esto lo podemos notar al momento en que su lema principal, podemos llamarlo, denominarlo así, que se trabaja es que se evita que el alumno cometa errores, por lo que limita la participación o el habla de estos alumnos o los principiantes, también le podemos denominar así, porque al parecer, según esta teoría, los errores que se cometan pueden llegar a convertirse en hábitos. Y hasta cierto punto esta teoría tiene gran mérito en el sentido de que cuando cometemos un error y si ésta no se corrige a tiempo, como esta propuesta indica, que en el momento de que se comete un error el maestro tiene que llamar la atención y hacer la corrección pertinente. Si no se realiza a tiempo esto, el error va a continuar. Y mientras más tiempo exista en cuanto se aprendió el error, lo que va a suceder es que este error se va a convertir en un hábito. Y los hábitos, una vez arraigados, son muy difíciles de quitar o de retirar de nosotros. Por lo que si estamos acostumbrados a hablar una palabra, por ejemplo, de forma errónea, cuando querramos intentar modificarlo o intentar lo que denominamos como desaprenderlo, va a ser difícil llegar a lograr ese objetivo. Por lo que esta propuesta, su principal base radica en esto. Y es muy importante el tomarlo en cuenta. De igual manera, hace énfasis en la cuestión de, del conductismo, como había mencionado. Entonces, un poquito más marcado. El segundo punto, o mejor dicho, la segunda propuesta, que es solo escuchar y leer, como su nombre lo indica, se centra principalmente en la escucha y la lectura, por lo que trabaja mucho en la cuestión audiolingüística. Y esto permite que se pueda producir una mayor fluidez y precisión en los aprendices de
de este segundo idioma que se pretende. Se da mucho énfasis a la cuestión del habla. Lógicamente, también en la cuestión de el escucha y en la cuestión de la lectura. Por lo que hay una frase muy interesante que es: leer se aprende leyendo, a escuchar se aprende escuchando, escribir se aprende escribiendo, etcétera. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se basa esto? Es que mientras más leas, van a aparecer nuevas palabras que se van a agregar a tu acervo bueno, tu acervo lingüístico gramatical, lo que va a permitir que tu, o lo que le podemos llamar nuestro diccionario personal, es decir, este, como nosotros, o a lo que yo denomino, mejor dicho, cómo nosotros aprendemos ciertas palabras y que están dentro de nuestro diccionario, que nos permite al momento de leer un libro agregar esa nueva palabra al encontrar su significado, y de igual manera sucede al momento de escucharlo. Herramientas adecuadas que permiten esta propuesta son lógicamente libros nuevos, también la cuestión de música o películas de igual manera pueden resultar interesantes bajo esta nueva o bajo esta propuesta experimental, que pueden llegar a resultar interesantes para estarlo trabajando. De igual manera, aquí menciona un autor que se llama Savignon, el cual hace un estudio y dividió estudiantes en tres grupos. Uno le puso un grupo comunicativo, el 2 grupo cultural, y el último el grupo de control, que es el que no se le realiza nada, es decir, que se comparan con los demás. A partir de este estudio, el resultado, al final de toda la investigación, es que no hubo diferencias que fueran significativas entre los diferentes grupos. Por lo que, pese a ello, el grupo comunicativo puntuó, bueno, esto en la cuestión anterior, la cuestión de las medidas de la competencia lingüística, pero el grupo comunicativo, como estaba mencionando, puntuó de una manera alta o significativamente alta, es decir, que había una pequeña diferencia, un poquito marcada, con los otros dos grupos en la cuestión de las pruebas comunicativas que se desarrollaron en este estudio. Lógicamente no fue enorme, pero sí se marcó. Este autor interpretó el resultado que estoy mencionando como un apoyo, le podemos denominar, al argumento o a lo que se menciona de que los programas de un segundo idioma que se enfocan solo en la precisión y en la forma, realmente no brindan a los estudiantes la oportunidad suficiente para que puedan desarrollar sus habilidades de comunicación en el segundo idioma. Esto me parece muy interesante del hecho de estarlo trabajando. De igual manera menciona que los estudiantes reciben una instrucción, denomina como audiolingüística o traducción, o de traducción gramatical, y que no pueden o impiden comunicar sus mensajes de manera efectiva en este segundo idioma. Todo este aspecto me pareció interesante que se abordara. De igual manera, un punto importante que me llamó bastante la atención es cuando mencionó que el salón de clases parece ser un laboratorio de idiomas. A mi parecer, o siempre he tenido esta mentalidad de que la educación en sí es un experimento. ¿Por qué? Porque nunca vas a saber cómo realmente es una educación perfecta. Siempre estás experimentando y pues tus conejillos de India resultan ser tus alumnos. Suena mal, pero es la realidad.
por lo que para no cometer tantos errores, el docente debe informarse de estudios previos teóricos que le permitan lograr ciertos objetivos para que esta experimentación por lo menos ya tenga algo marcado a dónde quiere llegar. Por lo que es importante este, este estudio teórico y lógicamente la puesta en práctica y el análisis de esa puesta en práctica. Como había mencionado anteriormente, que es en la unidad 5 me parece, que es importante la cuestión del análisis posterior a la ejecución de la clase. Es muy, muy importante. También dentro de estas diferentes propuestas se debe de llegar a un análisis. Lógicamente existe la cuestión negativa en esta segunda propuesta, que es en la cuestión de que existen ciertas carencias en el sentido de la escritura, ya que sí está bien desarrollado en la lengua, en la cuestión de la lectura, pero la escritura tiene ciertas deficiencias. Igual manejan otros autores como Horst, White, que voy a intentar no profundizar porque podría llegar a extenderse esta plática y aún nos faltan bastantes propuestas para trabajar. La cuestión de la tercera propuesta me parece que es la de Hablemos. Esta se centra principalmente a desarrollar la cuestión del habla. Y ya trabajas en este sentido. Por lo que aquí habla un sentido importante que es la cuestión de la retroalimentación correctiva. Que también hay otras propuestas que lo manejan, pero me parece muy interesante el hecho de mencionarla. Se realizaron estudios, en uno de ellos se descubrió que los alumnos hablaban más con otros alumnos que con hablantes nativos. Además que los alumnos hablaron con alumnos de un nivel avanzado o hablaban más con alumnos de un nivel avanzado que de un intermedio. En parte porque los alumnos avanzados duraron más tiempo en la cuestión de la conversación. Esto es importante tomarlo en cuenta porque se ha mencionado en otras investigaciones de que es importante que el docente sea un hablante nativo, etcétera, pero realmente esto, según la investigación, según este estudio o esta investigación, no radica una gran importancia si es o no nativo el maestro o el docente. Claro, debe tener conocimientos adecuados y tanto en la cuestión pedagógica como en el inglés es importante eso, es notable, pero el alumno dentro de esta propuesta y también en la realidad habla mucho con sus compañeros, con sus pares y aprende de ello, aprende de sus propios compañeros y esta comunicación es importante y si lo llevamos al ámbito de que sucede por ejemplo en México cuando una persona se va al extranjero, suele suceder que aprenden más los niños al momento de relacionarse con sus propios compañeros y con la sociedad en sí, que realmente como una clase teórica como tal. Pero, como menciono, esto solamente sigue siendo una propuesta experimental, por lo que tiene todavía ciertas deficiencias en esta cuestión. Manejan varios autores como Joule, McDonald, pero no profundizar en ello. Hay un punto importante que sí quiero marcar, es la investigación de Storch, o algo por así, que maneja 4 patrones en la cuestión de la interacción. Uno que es la interacción colaborativa, la interacción dominante-dominante, la dominante-pasivo y la interacción experto-principiante.
Lógicamente cada una de estas tiene un aspecto principal para trabajarlo, pero por el tiempo, debido a que nos faltan todavía bastantes cuestiones para trabajar, voy a saltarme la explicación de cada uno de estos puntos y se puede llegar a entender a partir de la forma como se explica o se menciona. Dominante, dominante, personas, relación entre una persona dominante y dominante, alguien pasivo, experto principiante, etcétera. Bueno, de igual manera, esta cuestión retoma el desarrollo cognitivo de Vygotsky, que ya se había manifestado, se había hablado en la unidad anterior, y esto lo ejemplifica en la cuestión de la relación que existe en el experto novato. Aquí entra mucho la cuestión de que el andamiaje se da por el alumno que está a un nivel más avanzado, que permite llegar, que permite que el desarrollo del niño llegue de la zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo potencial. Bueno, igual manejan un buen de autores que hablan sobre la cuestión también del trabajo grupal, y esto es un punto importante, el hecho de que se trabaje o que se mencione, porque en qué sentido. Según diferentes autores y también a mi experiencia, el hecho del trabajo en grupo permite que los alumnos primero hablen entre ellos mismos, tengan una mayor relación, si se puede o es adecuado de que estas sean en la cuestión del segundo idioma, mejorará este desarrollo del habla. Claro que también se contrapone con la primera parte, porque al ser aunque sea un principiante, pero al ser un alumno, aunque sea avanzado, con un alumno principiante puede llegar a cometer ciertos errores, y estos, al no corregirse desde el principio, igual puede llegar a convertirse en un hábito, así que también tiene ciertas desventajas hasta cierto aspecto, cierto punto. Bueno, también manejan la otra propuesta, me acuerdo, la propuesta se llama, pues hablemos, conseguir 2 por 1. Bueno, esta propuesta de conseguir 2 por 1 se basa o se menciona de que en muchos contextos de la instrucción, es decir, de la educación, se basa en el contenido, por lo que simplemente se asume que los estudiantes desarrollan tanto sus habilidades académicas como sus habilidades en el segundo idioma. Es decir, la famosa frase, matemos dos, dos pájaros por uno, ¿no? Se me fue la frase, pero en este sentido se refiere, es decir, estar trabajando el contenido en este segundo idioma. Esto es beneficioso porque hasta cierto punto estaría reflejando o haciendo un reflejo de retomo cuando, por ejemplo, una persona de acá de México se va a Estados Unidos, los temas que se estén dando tienden a ser en inglés, por lo que el estudiante tiene que adaptarse y tiene que buscar una manera para poder absorber la lengua, mejor dicho, para poder, por ende, empezar a aprender en los diferentes contenidos que se estén trabajando. Es una ventaja importante, pero también tiene ciertas desventajas. ¿En qué sentido? Que el aprendizaje en sí del contenido que se esté trabajando puede llegar a retrasarse. ¿Por qué? Porque antes de aprender el contenido, primero debe aprender la lengua. Entonces, los primeros contenidos que se trabajen antes de que logre desarrollar o logre aprender la lengua estarán, o le podemos denominar, prácticamente vacíos.
es decir, incompletos. Maneja de hecho una cuestión de los chinos que manejaron una propuesta manejaron esta propuesta en este sentido, pero en esta, me parece que se llama de Hong Kong, en versión de Hong Kong o algo por el estilo de Hong Kong, en esta cuestión se le da mucha presión, o los estudiantes, tanto los docentes, hay mucha presión en la cuestión de la sociedad por el rendimiento de los exámenes, es decir, tienen que los alumnos tener una buena calificación, por lo que el desarrollo de esta propuesta terminó siendo un poquito pesada debido a que no está desarrollado o no logra desarrollar los fines académicos, porque como menciono, primero gradualmente deben aprender este segundo idioma para posteriormente empezar a captar poco a poco el contenido tal cual se esté trabajando. Es un sistema interesante, pero estas ventajas representan algo muy presente o algo que se tiene que tomar muy en cuenta si se quiere llegar a aplicar o si lo queremos llegar a aplicar. La motivación, pues lógicamente sí se desarrolla, pero esta desventaja permea de una manera muy notable. Posteriormente viene la cuestión de enseñar lo enseñable. Esta es la siguiente propuesta que maneja. Es interesante en el sentido de que el punto de vista de esta propuesta de enseñar lo que se puede enseñar sugiere que, bueno, si bien las características de este idioma son variables, se pueden enseñar con éxito en varios puntos del desarrollo de los alumnos. En la cuestión de las características que se enseñan. Por lo general se recomienda que la evaluación en la cuestión del nivel de desarrollo de los alumnos, y se menciona que esto puede llegar a suceder naturalmente. Podemos denominar que tiene cierta énfasis en la cuestión de lo innatista. Igual realizan cuestión de estudios que desarrollaron, o bueno, se encontraron dos etapas que van más allá de la cuestión del desarrollo, pero voy a intentar no profundizar tanto en esto debido al tiempo que tenemos encima. Posteriormente maneja la cuestión de la cierta influencia que puede llegar a tener la primera lengua, por lo que parece ser la responsable de la incapacidad de los alumnos para generalizar su conocimiento de hay un término que maneja la cuestión de la inversión de todas las preguntas o de las preguntas que se manejan. Entonces es importante, un poquito confuso en la cuestión para ejemplificarlo, pero a esto se refiere. También hay otro, bueno, dentro de esta misma propuesta hay un investigador, Lightbone, me parece que se dice así, o no me acuerdo realmente es su nombre, pero plantea una hipótesis de que los alumnos lo harán mejor si también tienen acceso a cierta instrucción que está centrada en la forma y que si pueden argumentar, lógicamente se argumentan los beneficios que puede llegar a tener esta propuesta. Posteriormente llega la cuestión del hazlo bien al final. Me parece que esta es la última. Acertar al final o hazlo bien al final. Esta es la última de las propuestas que se manejan, que argumentan tienen bajo el argumento de que a veces es necesario llamar la atención de los alumnos sobre los errores
y en la cuestión los contrastes lingüísticos, la denomina así como contrastes lingüísticos, que se refiere lógicamente a la gramática, y lo que sucede contrariamente a la propuesta la primera propuesta, que es la cuestión de la corrección desde el inicio, ¿no? Se contrapone. Eh, Esto es interesante el hecho de analizar estas dos estructuras porque podemos ver tanto el lado positivo y negativo y la contrapropuesta de una y otra. También menciona que hay evidencias de que está fuerte, que la influencia, que existe una fuerte influencia por parte del primer idioma del alumno en el desarrollo del segundo idioma, como ya se ha mencionado en en otros momentos, bueno, en otras unidades, mejor dicho. También esta propuesta se enfocaba en la cuestión del significado más que en la forma. Eh, y manejan ciertos puntos en ese sentido. También realizan diferentes experimentos que mencionan también la cuestión de la retroalimentación correctiva, repito, que es lógicamente la corrección de los diferentes errores. Y ahí menciona un autor que se llama Leibster, que exploró los diferentes efectos que puede tener la instrucción cerrada, la forma y el tipo de retroalimentación que se realiza en el aprendizaje de este segundo idioma. Ya hablando de esta cuestión experimental. De igual manera desarrolló 3 grupos experimentales y nos habla todo en este sentido. Bueno, maneja que este autor los resultados que obtuvo de estos estudios le podemos llamar como respaldan o rescatan la hipótesis de que la instrucción está centrada en la forma y la retroalimentación correctiva, como había mencionado, y que esto permite o ayuda a los alumnos a mejorar su conocimiento y el uso de la cuestión gramatical, lógicamente un poquito más específica. Este autor también en la cuestión de esta investigación se centró en el aspecto de la lengua francesa, donde hizo este, este pequeño trabajo, donde habla sobre la cuestión de la autocorrección a partir de ciertos indicadores o ciertas indicaciones, y también de la retroalimentación que se le proporciona lógicamente a partir de las reformulaciones de ciertas cuestiones. También nos maneja, bueno, hay un punto que maneja o que me pareció importante de esta cuestión de hazlo bien, se me fue hazlo bien bueno, que se contrapone con el de hazlo bien desde el principio, hazlo bien al final. No me acuerdo bien, se me fue el nombre de la propuesta, pero a lo que se contrapone en la cuestión de los estudiantes que le podían llamar exitosos. Entonces al tener dos ideas contrarias, hay un choque en esta investigación en estas investigaciones de lo que consideran un estudiante exitoso. De igual manera, cada una de estas diferentes propuestas existen ventajas, desventajas. Hay momentos en donde chocan por su perspectiva o su idea. Cada uno tiene énfasis en diferentes puntos y se centra en diferentes aspectos que, que impiden este cierto desarrollo entre ellos. Es importante hacer notar que este texto también menciona
de que la edad, la cuestión metalingüística, la experiencia, las experiencias previas, la motivación, los objetivos, la similitud en la cuestión del primer y el segundo idioma, deben de ser tomados en cuenta, porque todos estos puntos que acabo de mencionar forman parte de esta adquisición de este segundo idioma. Pueden llegar a ser beneficiosos o perjudiciales. Entonces, si un docente debe tomar en cuenta todos estos puntos al momento de plantear su clase. Es importante notar, porque lo ejemplifica al final, que los docentes no deben dudar en corregir los errores persistentes de los alumnos, que muchas veces lo realizan sin darse cuenta de ello, por lo que es importante esta corrección, independientemente de cualquiera de las propuestas que maneje. En este caso puede ser, siendo más específicos, por ejemplo la 1 y la última, ambos manejan la corrección, de hecho todos, ¿no? Pero lo marca mucho estas dos propuestas, la 1 y la última, en la cuestión de la corrección. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque, como menciona la primera propuesta y como mencioné anteriormente, el error llevado a cabo en un largo tiempo se convierte en un hábito y esto es muy difícil de erradicar. Y quisiera terminar esta cuestión de esta unidad con una frase que me pareció muy interesante, que maneja que el desafío en sí es el encontrar un equilibrio, es decir, un equilibrio entre toda esta instrucción, todas estas propuestas que se mencionen, para poder lograr el objetivo y que este sea significativo. Entonces, un equilibrio adecuado a partir o dependiendo del objetivo que querramos, podemos estar llegando a trabajar los diferentes aspectos de, del segundo idioma. Entonces, todos estos puntos que se manejan son cuestiones teóricas que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Dependerá de qué es lo que queramos lograr y cuál es y esos van a ser los resultados que obtengamos, y de igual manera cuál es el grupo que nosotros tengamos, porque la influencia o la cuestión del grupo y cómo está constituido este grupo también determina qué tipo de propuesta podríamos llegar a ejecutar al momento de realizar nuestra planeación. Si vemos, por ejemplo, que hay alumnos que se desarrollan de una manera adecuada en la cuestión de cómo hablan, podemos incluso llegar a ejecutar la propuesta de Hablemos en conjunto, lógicamente, con alguna otra propuesta para que permita llegar a un equilibrio y que no solamente se centre en la cuestión oral, sino también trabaja la cuestión de la escritura, como por ejemplo otro tipo de propuesta, y así lograr un equilibrio siempre y cuando vaya con los objetivos que nosotros tengamos en mente. Bueno, entonces, sin nada más por agregar, me parece interesante estudiar aspectos teóricos y llegar a ejecutarlos. Claro que es importante mencionar que no siempre la teoría puede llegar a la realidad. Hay veces que la realidad puede llegar a superar, como se le denomina, a la cuestión teórica. Pero es importante que nosotros conozcamos estas teorías y ocupar las mejores cosas para nuestra clase o para desarrollar nuestra clase. Y si tenemos ciertas deficiencias, también llegarlos a corregir. Por lo que las otras unidades también mencionan la importancia de un análisis de nuestras clases, determinar si seguimos alguna propuesta experimental o una propuesta ya planteada o ejecutada, o cuál es la estrategia y la propuesta teórica o pedagógica que vamos a estar llevando a cabo para la clase y desarrollar nuestra clase. Eso sería todo y nos vemos.